esto tuvo éxito, pero en una cantidad de otras cosas no le va tan bien. Y va a decir que la fuente es externa. Tuve suerte, el examen fue fácil. La misma situación explicada por una persona optimista es al revés. Dice, sí, salvé este examen como generalmente salvo los exámenes. Y no solo salvo los exámenes, sino que tengo éxito en otras cosas de mi vida. Y pasa porque me esfuerzo, porque realmente estudié y presté atención y manejé esto de una forma responsable. Lo mismo, pero al revés, sucede cuando explicamos eventos negativos, eventos malos. Y no es que nosotros decimos no hay eventos malos o emociones malas. Una de las cosas que les enseñamos a los chicos en las clases es a tomar esos elementos malos y poder darles un lugar. Pero ese lugar no tiene que ser en el centro de la mesa cuando estamos estudiando, puede ser más tarde, ¿no? Puede ser la diferencia entre represión y supresión, por ejemplo. Y de una forma lúdica, porque todo este programa es con muchos componentes lúdicos y con humor, una de las cosas que hacemos, que tiene un efecto impresionante, es poder poner cuando es necesario todas esas sensaciones feas, una agresión, tristeza, envidia, ponerlos adentro de un globo. Cada uno pone y se siente como uno se esfuerza para meter ahí adentro todo lo malo que uno tiene en ese momento. Y después, cuando la maestra dice ahora, liberar esos globos al mismo tiempo, que genera, como ustedes se imaginan, una situación de humor y de juego muy interesante que permite pasar a hacer otra cosa. Vamos a poder estudiar. ¿Cómo ayudar a los chicos a fortalecer el self positivo, el sí mismo positivo? Creerme una persona valiosa que puedo influir en el medio mío. No soy una persona pasiva, puedo influir. ¿Cómo mejorar mi autoeficacia? Y a veces nosotros no entendemos cómo hacemos eso, porque no recordamos aquellos momentos que hicimos las cosas bien. Cuando queremos mirar dentro nuestro, encontramos sobre todo experiencias negativas, no vemos lo bueno que hicimos. Y una de las actividades que se hacen en este programa es que cada uno de los chicos tiene un enano amigo, que le damos forma, le damos color, los chicos le dan nombre. Y este enano amigo cumple una función muy importante. Es aquella persona, aquel individuo al cual el chico le va a consultar cuando se enfrenta a una situación compleja. Y lo interesante es que el enano amigo tiene las respuestas correctas. Sabe perfectamente qué decirle al chico, pero él a sí mismo le cuesta decir. En forma proyectada a través de este personaje que es un amigo, porque lo pinté, porque le di nombre, porque le di forma. Me puedo recordar a mí mismo que hoy me fue mal, pero ayer me fue bien. Hoy este amigo no me quiso, pero toda esta semana estuvimos jugando juntos. Y el enano amigo nos dice todas esas cosas. Para no perder todas esas experiencias, otra de las actividades que los maestros, que los educadores realizan a través de las cartas de Adam, ¿sí?, que cuenta sus experiencias, es tener una cajita simbólica, pero no es también concreta. Una cajita en la cual vamos poniendo las cosas buenas que nos pasan. Lo podemos dibujar si somos muy chicos, lo podemos escribir si somos más grandes, pero tenemos un lugar que contiene, es un contenedor de experiencias positivas. La capacidad de enfocar es otro elemento importantísimo. Tener un propósito. Saber cuando el camino está un poco complejo, a dónde era que queríamos ir. Y si nos interrumpen, cómo volver a esa meta lo más rápido posible. Muchas veces los chicos nos dicen, tengo un problema muy grande y no puedo dejar de pensar en él. Y cuando le preguntamos por qué, dice, porque dejar de pensar en ese problema es como ser irresponsable, porque es realmente un problema. Bueno, pero en ese caso la idea es que no siempre tenemos que estar pensando en los problemas, sobre todo cuando no tenemos nada para hacer para resolverlo. En ese caso es una pérdida de tiempo, una pérdida de energías. Y cuando los niños nos dicen, pero no podemos, estamos todo el tiempo pensando en esto, es imposible
que nos desprendamos de eso. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Le mostramos esta imagen. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué es? Bueno. Una estrella. Puede ser una estrella. Un dinosaurio también puede ser. Puede ser un dinosaurio con forma de estrella. Lo que les pedimos a los chicos es tomar ese elemento que sienten que les cuesta tanto desprenderse, que les parece que es imposible alejarse de eso, y ponerlo exactamente aquí, en la mitad de esto que todavía no sabemos lo que es, de este dinosaurio en forma de estrella. Y les pedimos que no pierdan el foco en ese lugar, porque es algo muy importante, no perder de vista ese problema que tenemos, ¿verdad? Entonces lo ponemos ahí. No era un dinosaurio, era un gallo. Pero aquí está, ¿sí? El problema está aquí. Y les pedimos a los niños que no pierdan de vista su problema, porque es importantísimo que no pierdan de vista su problema. Todo el tiempo mirándolo y tratando de estar conectados con el problema, porque es parte de nuestra responsabilidad estar con el problema y porque es imposible alejarnos del problema. ¿Sí? Acá. Y los niños siguen focalizados en el problema hasta cierto momento. No pierdan el problema. Bueno, quedó hoy en algún lugar el problema ese. Y la reacción es la reacción que ustedes tienen ahora. Lo perdí el problema. No solo que lo perdí, me reí. Humorístico, jugamos, me demostraron de una forma agradable de que en realidad no tengo que estar todo el tiempo pensando en eso. Puedo divertirme, puedo jugar, es más interesante. Otra característica importantísima de este programa es la capacidad de tener una flexibilidad en el pensamiento, ser menos rígidos, poder enfrentarnos a situaciones de ambigüedad, ser creativos para lograr nuestros objetivos. Y una de las cosas que hacemos es ayudar a los chicos a identificar errores cognitivos, que todos tenemos, también grandes tenemos, y corregirlos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño dice, es imposible que pase este examen? Puede decir también, nadie me quiere. ¿Okay? No importa, la oración, es imposible que pase este examen. Y cómo en forma muy simple nosotros podemos ayudar, el maestro puede ayudar a los niños a enfrentarlo. Por ejemplo, nosotros les pedimos que hagan dos cosas. En principio, que pongan un signo de interrogación al final de la oración. Como diciendo, ¿es cierto? ¿Es imposible que pase este examen? Y en segundo lugar, buscar una mejor manera de describir eso que sentimos. Pero no solo describirlo el pensamiento, sino también agregar una instrucción a la acción. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo digo, ¿es imposible que pase este examen?, lo vamos a sustituir por algo de este estilo. No, no es imposible. A veces siento como que sería imposible que pase este examen, pero si estudio en forma responsable, y esta es la indicación a la acción, si estudio en forma responsable, es muy probable que lo pase, no es seguro. ¿No? Tiene que ser realista. Es probable, es muy probable que si me enfrento a esto de forma responsable, sí tenga éxito. Esta oración es muy diferente a la oración original que decía que es imposible que pase este examen. Porque lo que estamos haciendo es transformando un hecho, estoy seguro que, en un sentimiento. A veces siento, o a veces me parece que, es transformar una certeza
en algo que puede ser una posibilidad, pero hay otras posibilidades. Una posibilidad es que no pase el examen, la otra posibilidad es que sí. Y en este tipo de trabajo, los maestros ayudan a los chicos a identificar esas palabras que son palabras totales, que ponen un contenido que no está, un significado que no está en lo que el chico quería decir, pero que nos transmite cuál es la realidad de él. Siempre me pegan. No, siempre me pegan. Hoy te pegaron, sí, ayer no, pero siempre me pegan. No, ya no es siempre, muchas veces me pegan, es diferente. Nunca hice un gol en un partido, etcétera. Identificando estas palabras y cambiándolas en una forma más realista, permite al chico tener un pensamiento mucho más flexible y mucho más apto a enfrentarse a situaciones de estrés. No solo eso, cuando entendemos cuál es la relación entre el pensamiento, el afecto y la conducta, cuando entendemos que un pensamiento que dice es imposible que pase ese examen, automáticamente genera afectos. Me siento impotente, me siento triste, me siento con autoestima baja, y este afecto influye en la conducta. Voy a estudiar menos concentrado, voy a poner menos interés y esfuerzo. En definitiva, lo que va a pasar es que probablemente no salve ese examen. Para el niño es como decir, sabía que no podía pasar ese examen. Pero si lo cambiamos e iniciamos aquí la cadena con, si estudio en forma responsable, es muy probable que sí tenga éxito en ese examen, entonces voy a estar más optimista y voy a poner más esfuerzo, realmente es posible que sí pase ese examen. Humor, como vieron, es un componente integral de este programa. Esto es uno de los cartoons que estamos usando en una investigación sobre la creación de humor, la posibilidad de transformar una situación de estrés, como tiene este chico, que no le fue muy bien en los ejercicios del pizarrón, transformar esta situación estresante en una situación humorística, pidiendo a los chicos que sugieran qué es lo que el niño le puede decir a la maestra para que eso sea gracioso. No es el contar un chiste, no es el saber reírse, es el crear el humor, el poder ver una situación de un ángulo totalmente diferente. Eso es lo que permite el humor. Fuera de que el humor es el mecanismo de defensa más importante, más generoso, más eficaz que hay. El humor es muy contagioso también, así como la ansiedad. Y lo que pase en una... ¿Conocen esto? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, supongo que alguien que lo han visto, yo lo muestro otra vez. Daddy's gonna make you laugh now. Ready? Do it again. Daddy's just a regular stand-up comedian, isn't he? Es imposible no reírse, son tan dulces estos niños, pero ¿alguien notó algo especial? La mamá se reía, ¿sí? Hay uno que no se reía, ¿verdad? Hay uno que no se reía. ¿Cuál era el que no se reía? Este. No solo que no se reía, sino que tiene el dedo en la boca. ¿Y por qué él? Sí, pero ¿por qué él no se ría? No está abrazado por la madre. Es el único que no está contenido por la madre. Está apoyado sobre la madre, pero no está contenido. Es el único.
O sea que la ansiedad, porque cuando un bebé ¿de qué se reían? Se reían de que el padre les hacía muecas. Okay. La mueca, ver a un padre haciendo muecas puede asustar un poco. Yo pienso que para esos niños en realidad estaban asustados, pero se reían como una forma de liberar. El chico este estaba asustado, pero pobrecito quedó solo, nadie lo contenía. Entonces la idea es que el humor es importante, pero siempre y cuando tengamos una contención de esa figura que es el educador, que demuestra que entiende por qué se hacen estas cosas y entiende que podemos ahora dejar a un lado las situaciones que nos molestan y podemos estudiar. Otro componente importante del programa es la flexibilidad social. Hablamos de la capacidad de empatía, de la capacidad de relacionarse, de esos chicos resilientes, de esa gente que es resiliente. Poder tener lazos, poder adoptar figuras adultas cuando las figuras paternas no están y los maestros son la figura más importante cuando los padres no están ahí o no están bien. Una experiencia muy interesante y que aprendimos un montón sobre el factor de los lazos humanos para la resiliencia, lo tuvimos hace unos años cuando trabajamos con el Ejército de Defensa de Israel con una unidad de batalla que había salido muy mal de un enfrentamiento. Y lo que hicimos fue, durante 4 días, una vez por semana, 4 semanas, darles una serie de herramientas importantísimas sobre control del cuerpo, sobre control de imágenes y cómo procesar el trauma. 4 días enteros trabajamos con ellos, en la unidad, con los oficiales de ellos mismos. Y lo que hicimos al final fue preguntar, ¿qué fue lo que te ayudó? Porque al principio el 100% de esos soldados que eran reservistas no estaban dispuestos a volver a servir en las fuerzas de reserva. Y cuando terminó esta intervención, el 100% volvió efectivamente a servir como reservistas. Y cuando les preguntamos, de todos estos 4 días, ¿qué te ayudó? La pregunta fue, ¿lo que nos enseñaron no sirvió para nada? ¿Sí? Nada. No, sirvió un poquitito. Estuvo lindo. Lo que realmente nos ayudó fue el soporte, el apoyo, el hecho que estuvieron ahí junto con sus oficiales, que pudieron estar pasando esa situación juntos, que alguien los escuchó y los apoyó y los ayudó a pasar esa situación difícil. Por eso es que es tan importante trabajar también a nivel del grupo. Otro factor es la capacidad de organizarse, la capacidad de controlarse, el poder encontrar en situaciones caóticas algún tipo de orden. Para esto, el tema de control es fundamental. Y el control, en nuestra forma de ver, no es el estar así todo el tiempo, ¿sí? Esa gente que está con un control remoto todo el tiempo y que control remoto de la vida. A nuestra forma de ver, eso no es control, eso es una ilusión de control. En realidad, control es la capacidad de estar así cuando es necesario, pero de liberar, de dejar ir cuando no es necesario. Ese es el verdadero control, poder aflojar también. Poder cambiar el foco de atención, poder controlar imágenes. Y cuando un niño se enfrenta con imágenes recurrentes que vuelven por una situación de estrés que pasaron, y la maestra les enseña a hacer un ejercicio muy simple en el cual, imaginando un televisor, pueden poner ahí esa imagen y cambiar de canal, y verlo en blanco y negro, y apagar el televisor, y agrandarlo y achicarlo y alejarlo y hacerlo desaparecer. Entonces el chico tiene una herramienta más para poder manejar esas imágenes que son tan destructivas. Control es también control de la voz interior. Hablamos antes del adulto y el niño, pero podemos hablar también del amigo y el enemigo. A veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos como si fuéramos enemigos. Un nene que erró un gol puede decir soy un idiota, o alguien que perdió un examen, soy retardado. ¿Okay? Yo pienso que de esa forma
nosotros no nos comportamos con nuestros amigos. Entonces la idea es cómo podemos entender que la voz interna tiene que ser una voz de un amigo y no la voz de un enemigo. Es como le hablaríamos nosotros a nuestro mejor amigo. Control es también manejar la fisiología del cuerpo, porque sabemos que en situaciones de estrés el cuerpo es lo primero que reacciona. ¿Cómo puedo, en forma simple, decirle a mi cuerpo, yo te controlo, yo quiero que ahora haya menos estrés, menos tensión en los músculos? Y esto lo hacemos de una forma muy simple, con la cual las maestras les enseñan a los niños a respirar, respiraciones abdominales, diafragmáticas, e incluso lo utilizan hoy antes de exámenes. Antes de un examen, una maestra puede decir, antes de empezar el examen, vamos a hacer 2 minutos de respiración para que ustedes puedan volcar sobre el examen todo lo mejor que han estudiado. En vez de generar más estrés, bajar el estrés del cuerpo. Con los niños más chicos, estas son algunas imágenes, los niños más chicos lo que hacemos es trabajar con burbujas de jabón, porque cuando uno respira y trata de hacer la burbuja más grande posible, uno tiene que respirar en forma muy delicada, sacar el aire en forma delicada, y esa es la base de la respiración. Nuevamente el humor y el juego en cada una de estas herramientas. Control es también poder dominar las interpretaciones de una forma mejor. A veces podemos llamar a una situación culpa, pero podemos también llamarla responsabilidad. Y es totalmente diferente, porque si yo siento que es culpa, entonces me agredo a mí mismo, porque culpa es agresión. Y no puedo hacer nada, solo me agredo. Pero si yo me siento responsable, puedo reparar. Puedo hacer algo para cambiar esa situación. Una situación la puedo ver como una crisis o como un desafío. Y son dos cosas totalmente diferentes a nivel psicológico. A veces nos cerramos y podemos ver una sola interpretación a algo que pasó. Y esa va a ser nuestra experiencia, nuestra vivencia, pero en realidad hay más de una posibilidad de interpretar. Si alguien me pisó, yo puedo decir, me lo hizo a propósito. O puedo decir, se resbaló, se cayó, había un pozo antes, no se dio cuenta. Entonces, en la primera voy a estar agresivo hacia la otra persona, en la segunda quizás lo voy a ayudar a levantarse. Y cuando hablamos de situaciones más críticas, en cuanto a la autoestima nuestra, podemos sentir que alguien nos dice algo como crítica o podemos verlo como una oportunidad para aprender, para mejorarnos. Otro tipo de interpretación, sobre todo cuando vivimos en situaciones de riesgo, es aquella que dice, ¿esto es peligroso o da miedo? Este lugar, caminar por aquí como esta gente, ¿es peligroso o da miedo? ¿Qué piensan? Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Esto fue construido en los Estados Unidos por ingenieros de primera línea con los mejores materiales y estándares superiores. ¿Es peligroso o da miedo? Da miedo, pero no es peligroso. Y es totalmente diferente nuestra reacción a cómo lo llamamos, porque si algo es peligroso, tenemos que actuar afuera, ¿verdad? Porque hay un peligro, tenemos que hacer algo afuera. Pero puede ser peligroso porque da miedo. No me pasa nada si camino por ahí. Pero si no es peligroso y solo da miedo, bueno, eso lo puedo manejar en forma interna. No tengo que hacer nada afuera, el manejo es interno de eso. Esto es en China, montaña Tianmen. ¿Es peligroso o da miedo? No sabemos porque son chinos, no americanos. No. Construcción, una buena construcción, buenos constructores, buenos ingenieros construyeron la muralla china, seguramente saben construir también este lugar. ¿Es peligroso o da miedo? Da miedo. Ahora, si ustedes fueron quienes construyeron esto, ¿sería peligroso o daría miedo?
Esto ya es diferente. ¿Ok? Esto da miedo, pero es peligroso. Todas estas herramientas se van integrando día a día y se van integrando cada día a través de un diario personal que cada chico tiene, donde va contando qué fue lo que aprendió, qué fue lo que vivió, con sus palabras, con sus dibujos, con su forma de expresión. Y todas, bueno, eso lo decía después. Un último elemento es la capacidad de ser proactivos. No reaccionar frente a situaciones en forma pasiva, sino tomar responsabilidad y actuar antes. Y un ejemplo muy interesante de esto fue en esa guerra del Golfo que les mencionaba antes con las madres y los preescolares. Una de las investigaciones interesantes que se hicieron en ese momento fue la siguiente. Cuando sonaba la sirena, todos nosotros, con nuestros hijos, los perros, teníamos que entrar en un salón o en una pieza de la casa que estaba sellada por el temor a que hayan misiles químicos. Después de entrar a la pieza había que ponerse una máscara de gas, contra gas, y esperar indicaciones a través de la radio. Había familias con niños que lo que hacían era traer al niño y meterlo en la pieza, ponerle la máscara y esperar ahí. Hubo otras familias que lo que hicieron fue darles una función a esos chicos. Y la función podía ser algo tan simple como: vos sos responsable cuando entramos a la pieza de prender la radio para escuchar las indicaciones. O vos sos responsable de traer el teléfono y de llamar a tus abuelos. O vos sos responsable de servirnos agua a todos porque vamos a necesitar un poco de líquidos. No importaba cuál era la razón o la función que tenían, pero el resultado fue que aquellos niños que tenían una función, cuando entraban a ese cuarto sellado, tenían meses más tarde menos síntomas de depresión, de angustia o de post-trauma comparado con los niños que no tenían ninguna función, que eran totalmente pasivos frente a esa situación de estrés. Los chicos tienen, eso está en hebreo, simplemente son las diferentes herramientas, las diferentes técnicas, los diferentes componentes del programa que se van agregando y están frente a ellos, al lado del pizarrón, y les van recordando qué es lo que aprendimos, qué es lo que podemos usar. Terminó el programa, pero el año lectivo sigue, y hay otro examen, y pasó otra cosa, y hubo una pelea. ¿Qué podemos usar? Y la idea es, no solo si esto es agradable, lindo, sino si es eficiente. ¿En qué puede ayudar? La primera oportunidad que tuvimos para hacer esto fue después de la Segunda Guerra del Líbano. En el norte de Israel pudimos hacerlo con unos cuantos miles, varios miles, decenas de miles de chicos, y comparamos con un grupo de control que no recibió esta intervención, y lo que vimos es que rápidamente pudimos bajar la proporción de post-trauma en forma muy significativa y seguir meses más tarde un 50% menos de post-trauma comparado con el grupo de control. Pero la idea que tuvimos más tarde fue tratar de usarlo no solo después de un evento negativo, sino antes, en forma preventiva. ¿Podemos prevenir? ¿Podemos implementar esto antes? Estamos hablando de resiliencia, no de trauma. Podemos dándoles a los chicos elementos de resiliencia, herramientas para enfrentar situaciones de estrés diario. Esos elementos que después pueden generalizar a situaciones más complicadas. Sabemos que hay investigaciones con monos, no los monos que vieron antes, más chiquititos. Cuando nacen, estas investigaciones agarran, por ejemplo, al mono y lo separan de la madre durante unos minutos en forma controlada, después lo devuelven, lo separan, lo devuelven y comparan cómo se adaptan esos monos a diferentes situaciones de estrés más tarde, comparado con los monitos que estuvieron con la mamá todo el tiempo. Los primeros están más capacitados para enfrentarse a situaciones de estrés. Quien fue capaz de enfrentarse a situaciones moderadas de estrés de niño puede enfrentarse
a situaciones de estrés más complejas más tarde. Otros ejemplos que existen en el mundo de preparación antes de la exposición traumática es en soldados, en aquellos que son first responders, los primeros en responder, los primeros en llegar a una escena. Puede ser policía que llega a un accidente de tránsito, bomberos a un incendio, etc. También allí se sabe que se puede preparar a esas fuerzas de seguridad. Y nosotros quisimos hacerlo pensando hace unos años que la situación en el sur se estaba poniendo un poquito tensa y veíamos la posibilidad de que haya un enfrentamiento armado. Dijimos, vamos a ver si podemos a nivel preventivo implementar esta intervención en escuelas. Lo hicimos en una ciudad que se llama Ashkelon, en el sur de Israel, en 8 escuelas, con otras 8 escuelas que eran nuestro grupo de control, y lo que demostramos nuevamente, esa cifra, 50% menos post-trauma comparado con las escuelas donde no intervenimos. Lo interesante es que no solo vimos un efecto importantísimo en los chicos, lo que vimos fue un efecto importantísimo en la relación entre los maestros y los niños, los maestros y los padres. Y vimos otra cosa más, la identidad del maestro cambia. ¿Cómo se ve el maestro a sí mismo? En su capacidad de manejar relaciones entre ellos y los chicos, entre los chicos y ellos mismos, la empatía, la tolerancia que hay en esas clases, la cooperación, el ambiente que permite un ambiente de estudio, la forma en que se tratan cuestiones de disciplina. Otro elemento que cambia en cuanto a la identidad es el cómo me veo yo manejando situaciones de angustia emocional. Dijimos antes, el maestro no se ocupa de estas cosas, tiene que enseñar matemáticas. No, sí, también se ocupa de estas cosas. Y esos maestros nos dicen que son capaces de ayudar a los chicos a enfrentar situaciones muy difíciles. Muchas veces vienen de las casas con esas situaciones. La capacidad de contención, el holding. Esos maestros sienten, se ven a sí mismos como capaces de contener a esos alumnos, a los padres, servir como fuente de inspiración para toda esa comunidad de la escuela y crear un diálogo abierto cuando hay situaciones de estrés. Y también la autoeficacia de esos maestros cambia. Nuevamente, comparando con grupos de control, 200 maestros así, 200 maestros que no participaron del programa. ¿Cómo pueden ellos llegar a los estudiantes más difíciles? Esos que no siempre vienen, no siempre están participando ahí. ¿Cómo motivarlos para que saquen lo mejor de ellos? Que tengan interés, sean más creativos. Y la gestión del aula, qué es lo que pasa dentro del aula cuando surgen situaciones difíciles, cuando hay que marcar claramente cuáles son las pautas y que los chicos las sigan. Este es el modelo, este es el racional, estas son las herramientas y estos son también los datos empíricos que hemos recaudado, hemos recolectado en los últimos años. Hoy día tenemos más de 200.000 chicos en este programa, miles de maestros, educadores, psicopedagogos, psicólogos educacionales. Y el programa ha sido adoptado por el Ministerio de Educación como parte del currículo nacional en aquellas ciudades en las cuales nosotros participamos. No es algo fácil de hacer, es algo que requiere mucho esfuerzo y requiere mucho compromiso, pero es algo posible y espero que esto haya inspirado a alguno de ustedes quizás para tomar una iniciativa y generar algo aquí y con gusto nosotros estaríamos dispuestos a ayudarlos. Muchas gracias.